En este video vamos a estar hablando de cómo para aquellas personas que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. A continuación. Dios te bendiga una vez más con ustedes, el pastor Robinson Villalobos, y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo para aquellas personas que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Amén. Y para empezar vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese algo, mi hermano, tú que me estás escuchando en este día, mi hermana. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es infalible. Es una palabra fiel y verdadera. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo de que sabemos, es algo que debemos que saber como creyentes, que aquellas personas que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No algunas cosas, no solamente las cosas buenas, no solamente los tiempos buenos, los tiempos de prosperidad, los tiempos de felicidad, sino también aquellas etapas de nuestra vida, ¿verdad? Que son un poco, por decirlo así, quizás no tan dulces, por decirlo así, ¿verdad? Aquellas etapas que son de dificultad, de adversidad, todas esas cosas por las cuales nosotros pasamos como seres humanos, como creyentes, como hijos, como hijas de Dios, nos obran para bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar en este día, para explicar este mensaje, la vida de José, para que nosotros podamos ver a través de la palabra de Dios cómo Dios es fiel a su palabra y de cómo Dios permaneció fiel en la vida de José, aunque hubo adversidad, aunque hubo problemas, aunque hubieron tiempos buenos, tiempos malos en la vida de José, pero todas las cosas que pasaron en la vida de José, Dios las usó para el bien de él, porque Dios es un Dios fiel, porque Dios es un Dios bueno, porque Dios es un Dios que conoce no solamente el presente, sino el futuro. Y Él sabe todas las cosas por las cuales vamos a pasar. Y todas las cosas por las cuales nosotros pasamos, las usa para el bien de nuestro futuro. Amén. Y vamos a empezar a ver todas las dificultades y todas las cosas por las cuales José tuvo que pasar. No nos olvidemos que José comienza con un gran sueño, que él iba a gobernar sobre sus padres y sobre sus hermanos. Solamente tenía edad, era un teenager, como dicen aquí en los Estados Unidos, era un joven de tan solo 17 años. Y fíjese, una de las primeras adversidades que tuvo que enfrentar José era el odio de sus hermanos. Y dice así en Génesis 37:5, dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y quizás tú has pasado, ¿verdad?, en tu vida como joven o aún como adulto. Quizás tú tienes grandes sueños, grandes inspiraciones. Quizás estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Simplemente estás tratando de vivir tu vida. Simplemente tú estás viviendo tu vida. Pero hay personas alrededor tuyo, en tu escuela, en tu trabajo, quizás aún mismo como José, dentro de tu familia, que no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo, que se están oponiendo, que te tienen odio, te tienen enojo, aún sin razón. Quizás tú tienes grandes inspiraciones y que esas inspiraciones y esos sueños Dios los ha puesto en tu corazón y en tu vida, y quizás esas personas no los entienden. Quizás esa persona piensa que eres una persona orgullosa, simplemente porque tú tienes grandes inspiraciones, grandes deseos, sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Y ellos no lo entienden. Y aunque venía de Dios, ellos le aborrecían, lo odiaban por causa de eso. Y yo quiero que tú entiendas algo. Quizás va a haber personas en tu vida, aún cerca de ti,
familiares, en tu trabajo, donde sea, que no van a entender el propósito de Dios en tu vida, que no van a compartir el propósito de Dios en tu vida, que esos sueños que Dios ha puesto en tu vida, ellos en vez de alegrarse porque es algo bueno para ti, se van a enojar. Fíjense, esto está sucediendo en la vida de José y todos aquí como creyentes sabemos dónde Dios llevó a José. Pero la vida de José no fue color de rosa. No fue que Dios le dio un sueño, vas a ser líder en Egipto, ¿verdad? Vas a estar sobre la gente, sobre tu familia, y al día siguiente, bueno, Dios empezó a preparar todo, ¡pum!, le puso una corona, un anillo, y eres el rey, el príncipe de Egipto. Así no sucedió las cosas. Y a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, Dios nos da una palabra. Te voy a dar un ministerio, te voy a dar una familia bendecida, voy a prosperar tu negocio, te voy a hacer un misionero, te voy a hacer un evangelista, te voy a hacer un profeta, te voy a hacer un pastor, te voy a dar un gran ministerio, una gran iglesia. Y entonces cuando las cosas empiezan a tener adversidad, cuando las cosas no empiezan a salir todas como color de rosa, las personas empiezan a cuestionar, ¿será esto de Dios o no? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no cumple su palabra? Así pasó en la vida de José. Un gran sueño de parte de Dios. Pero empezaron a venir adversidades. Empezaron a venir y a suceder cosas en su vida que quizás no tenían explicación. Pero Dios tenía un propósito con todo esto y lo vamos a ver al final de este mensaje. La segunda cosa por la cual, o dificultad por la cual José tuvo que pasar, es que los hermanos de José lo intentaron matar. Génesis 37, 23 y 24 dice así. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua, no había en ella agua. Una cisterna era como un pozo de muchos metros de profundidad, de muchos pies de profundidad, y ellos lo lanzaron ahí. Y yo quiero que usted entienda algo, el propósito de ellos era matarlo. El propósito de ellos era deshacerse de José, para que ellos no tuvieran que escuchar más a aquel soñador, a aquella persona que le creía a Dios, que creía que Dios podía hacer grandes cosas con ellos. No querían saber nada de José. Pero por la soberanía de Dios y por el propósito de Dios, esa cisterna estaba vacía. Y José no murió ese día. Y quizás el enemigo ha venido a tu vida, a tu familia, con una enfermedad, un ataque espiritual, un ataque físico, un accidente, queriendo destruir tu vida. Acuérdense que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y Dios no va a permitir que la muerte llegue a tu casa. Y si la muerte ha querido estar entrando a tu casa, en este día yo te exhorto en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús y echa fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de destrucción. En este día, con la autoridad que Dios me ha dado, yo hablo a tu vida y a la vida de tu familia, a tu hogar, y yo echo fuera, yo ato y reprendo todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de escasez, todo espíritu de destrucción, de muerte, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro paz sobre tu hogar, declaro prosperidad sobre tu hogar, declaro bendición sobre tu hogar, protección sobre tu hogar en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir ahora al libro de Génesis, ahí mismo, el capítulo 37, versículo 28. Y la otra adversidad por la cual José tuvo que pasar fue que él fue vendido como esclavo por sus hermanos. Amén. Y sabemos y lo conocemos esto muy claramente. Génesis 37, 28 dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fíjense algo, hermano. La vida de José fue dura. José no tuvo una vida fácil. Ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, qué gran odio le tenían.
Sus hermanos estaban siendo usados por el enemigo. Pero yo quiero que usted entienda algo. Que aún en esas circunstancias, Dios lo permitió hasta cierto punto. Acuérdese la vida de Job. El diablo no pudo hacer nada a menos que Dios le dio permiso y tenía un propósito con ello. Y todo lo que el enemigo se robó, Dios se lo devolvió multiplicado. Y si el enemigo ha venido a tu vida a robarte tu salud, a robarte tu familia, a robarte tu compañía, a robarte lo que sea, en este día yo te digo que Dios te va a devolver todo multiplicado. Eso que el enemigo te ha robado y aún más, el doble. Amén, para la gloria de Dios. Pero fíjese algo, él fue vendido como esclavo por sus hermanos. Una traición muy grande. Y volvemos al caso, ¿verdad?, de los familiares, las personas cercanas a nosotros. Quizás tú estás pasando por ese tipo, ¿verdad?, de situación en tu vida. Quizás alguien te ha traicionado en tu vida. Quizás ha sido tu pareja. Es algo muy duro. Y yo quiero que tú entiendas algo. Dios te ama. Y Dios está contigo. Dios no es un Dios malo porque algo así sucedió. Muchas veces las personas se preguntan, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite el mal en este mundo? Y yo quiero que tú entiendas algo. Nosotros como seres humanos tenemos un libre albedrío. Tenemos la libertad de decidir qué hacer, el bien y el mal. Dios nos dice, escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero cuando un hombre va y viola a un niño, cuando una persona va y roba un banco, no es porque Dios le puso a hacer eso. Es porque esa persona, aún conociendo que robar era malo, aún sabiendo que violar es algo que Dios detesta, decide hacerlo en su libre albedrío. Y Dios no está contento con eso, pero Dios nos dio un libre albedrío. Y por eso nosotros tenemos que escoger el bien para que nos vaya bien a mí, a nosotros y a nuestra descendencia. Es por eso que a la hora que a nosotros se nos presenta el mensaje de salvación, acuérdese algo, esto es algo muy sencillo y poderoso. Jesús vino y murió, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vino, dice la palabra, y murió por todos. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no murió solamente por su iglesia, no murió solamente por los judíos, no murió solamente por los gentiles. Jesucristo murió por el mundo entero. Por todas, absolutamente todas las personas que estaban en este mundo. Pero no todas las personas van a ser salvas, sino aquellos que deciden, que toman la decisión de creer de que ese sacrificio fue por mí, de que ese sacrificio es suficiente para yo ir al cielo y tener vida eterna. Amén. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis capítulo 39, versículos del 11 al 19. Y otra de las cosas, de las adversidades que José tuvo que pasar, fue que él fue acusado injustamente de violación y traición. Amén. Y comienza diciendo así, Génesis 39, versículo 11, dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie en los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, la esposa de su jefe, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Qué mentiroso, ¿verdad? Versículo 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer,
que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Fíjense, la vida de José en estos momentos era una vida próspera. Aunque él había sido vendido como esclavo y pasó a ser esclavo de Potifar, que se llamaba su jefe, su señor, Potifar no se preocupaba por nada en su casa, todo estaba en las manos de José. Y dice la palabra de Dios que Dios había bendecido a José y a Potifar por causa de José. José ya estaba como decir, quizás estaba pensando, veo como el sueño de Dios, el propósito de Dios se puede cumplir en mi vida, me ha traído acá, soy un líder en esta casa, ¿verdad? Ya estoy manejando. Y quizás tú has pasado en esas etapas de tu vida. Has comenzado un negocio, has comenzado una obra y ves cómo la bendición de Dios está llegando, cómo las cosas se están moviendo bien. Lo que menos José esperaba era esto. Y yo quiero que tú entiendas algo. Quizás tú no puedes entender cómo a veces las cosas yendo bien, de repente pueden dar un giro contrario. Yo quiero que tú entiendas algo. José fue acusado injustamente de violación, de traición, de haber traicionado su trabajo, de haber traicionado su relación con Dios, de haber traicionado su jefe, sus principios, sus creencias, pero era injustamente, era algo falso. Y quizás tú has sido acusado en tu vida, quizás tú estás pasando algo similar, quizás ya tú pensabas que ya el propósito de Dios se estaba cumpliendo, que Dios estaba ahí, que la bendición estaba ahí, pero de repente eso se deshizo. De repente, por una razón u otra, eso paró. Esa compañía cerró. Ese ministerio cerró. Y yo quiero que tú entiendas algo. Este no es el fin de la historia de José. Y ese no es el fin de tu vida. Porque tú estés pasando por situaciones adversas, situaciones difíciles, eso no quiere decir de que Dios ha terminado contigo. El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a seguir. Génesis 39:20 dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Otra de las adversidades que José tuvo que enfrentar es ir a la cárcel. Hermano, esto debe ser algo duro. Yo nunca he ido a la cárcel, ni deseo ir a la cárcel. Pero ir a la cárcel, y sin hacer nada malo, sin hacer nada injusto, peor todavía. ¿Qué usted piensa que estaba pensando José en la cárcel? Yo realmente no lo puedo saber, pero yo sé que José era una persona que temía a Dios. Yo sé que José era una persona que entendía el propósito de Dios. Porque en ninguna parte de la historia de José nosotros vemos algo negativo de parte de José. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo aquello? ¿Por qué después de haberme bendecido entonces ahora estoy en la cárcel? Y yo quiero que tú entiendas algo. Sea en la etapa de tu vida que tú te encuentres, sea que te sientas en una cárcel, ya sea física o espiritualmente, aún estando en la cárcel, no estás lejos. José, estando en la cárcel, estaba exactamente donde Dios lo quería, donde Dios lo necesitaba estar para que el sueño y el propósito de Dios se cumpliera en él. Quizás él no lo sabía, quizás él estaba confiado en Dios y dice, bueno, yo no lo puedo entender, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy en esta etapa de mi vida? Pero yo voy a creer que para aquellas personas que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Amén. Gloria a Dios. Génesis 40:23 dice así: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Otra de las cosas que tuvo que enfrentar José es la ignorancia, como decir, el ser ignorado. Yo quiero que usted entienda algo. Esta no fue cualquier persona que se olvidó de José. El copero del rey
fue esa persona al cual José le revela aquel sueño que él tiene. Y donde le dice que Faraón, su jefe, lo va a restituir a su cargo y él le va a volver a dar la copa en la boca de Faraón. ¿Cómo es posible de que el copero se va a olvidar de este hombre, el cual le revela el sueño para ser sacado de la cárcel? Es imposible. ¿Usted se imagina cómo José se siente o cómo José se sintió en ese momento? Y quizás tú has sido ignorado. Y quizás tú sabes dentro de ti, no es que esa persona se le olvidó, sino que tú sabes que esa persona simplemente te está ignorando. Y quizás tú has aplicado para un trabajo, quizás tú estás esperanzado en una compañía, en un ministerio, quizás tú has tocado la puerta para unirte con otros ministerios, quizás tú has tocado la puerta para expandir el ministerio en cierta ciudad, en cierto estado, en cierto país, sea por lo que seas pasando, quizás tú has tocado la puerta en una carrera que sabes que Dios te quiere llevar y tú ves como las personas encargadas de ayudarte a conseguir eso, más bien te ignoran. Quizás no es fácil, pero yo quiero que tú entiendas algo. Ese no era el momento de José de salir de la casa. Dios sabía, hermano, Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano, llega en su tiempo, no en nuestro tiempo, en el tiempo de él. Amén. Ahora, vamos a concluir este mensaje, ya que hemos visto todas estas cosas, estas adversidades, estas situaciones difíciles por las cuales José tuvo que pasar. Vamos a ver cómo él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, declara y confiesa de cómo todo esto era el propósito de Dios, de cómo todas estas cosas Dios las usó para el propósito que Dios tenía en su vida, para su bien. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 45, versos del 4 al 8, y dice así: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, no ellos, pero Dios. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ara ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios por esta palabra, hermano. Entonces podemos concluir de que todas esas cosas por las cuales pasó José, todas esas adversidades, todas esas etapas difíciles en su vida, traición, amenazas de muerte, cárcel, odio, mentira, soledad y muchas otras cosas más. Aquí mismo lo vemos en la palabra de Dios. No fueron esas personas, no fue el enemigo. Dios permitió todas estas cosas para llevar a José donde él lo quería llevar. Y de allí, donde quizás tú piensas que ya Dios no puede hacer nada, de ahí lo saca Dios de la cárcel. De la cárcel, hermano, a ser príncipe de Egipto, a gobernar Egipto completo, un reino completo. Así que no importa por lo que tú estés pasando, no importa por lo que tú hayas pasado, no importa en la etapa de tu vida que tú te encuentres en este momento. Todas las cosas por las cuales has pasado y estás pasando te van a obrar para bien, conforme al propósito que Dios tiene en tu vida. Esas cosas que tú piensas o que otras personas piensan que han sido fracasos en tu vida,
Eso es parte del propósito de Dios. Dios en su amor, en su soberanía, en su propósito, las permite para el bien de nosotros, para llevarnos al propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Dios te bendiga. Una vez más, este ha sido el pastor Robinson Villalobos. Espero que esta palabra sí haya sido de bendición a tu vida. Y nunca te olvides, Dios es un Dios de propósito. Dios conoce el futuro y sabe cuadrar todas las cosas para tu bien. Dios te bendiga.